Bueno, bienvenidos al primer taller virtual. Este taller, el tema principal de este taller es qué es una noticia, cómo se compone la noticia, cómo se estructura, sus tipos, todo sobre la noticia para que ustedes empiecen a acercarse un poquito más a esto del periodismo ciudadano. Iniciamos entonces con qué es una noticia. Una noticia es un relato oral o escrito sobre algún evento actual, novedoso y sobre todo de interés público. Sin embargo, la estructura de la noticia debe ser imparcial, verídica y breve. ¿A qué me refiero con imparcial, verídica y breve? La noticia debe estar, como dice su palabra, imparcial. No debe estar a favor de alguien, a favor de algo. Es decir, si hay un problema social, hay un problema en una comunidad y algo que afecta a esa comunidad o quien ocasiona esa problemática es una empresa, nosotros como periodistas no tenemos que hacer como limitar la información por el beneficio de una organización o por el beneficio de alguien. Entonces, la noticia debe ser imparcial, objetiva, en el que no se va a beneficiar nadie, todo es con fin informativo para, ya como lo menciona acá la definición, un evento actual de interés público, no más. Verídica, es decir, que tiene que tener fuentes confiables. Las fuentes son las personas que nos van a decir qué pasó en este evento, qué pasó en esta noticia, qué sucedió. Esas fuentes son las que nos van a hacer claves para que nuestro proyecto, para que nuestro canal informativo sea confiable, sea verídico. Entonces las fuentes siempre tienen que ser, obviamente también las fuentes tienen que ser confidenciales, no tenemos que divulgar quiénes nos dieron la información y por supuesto ser breves y concisos con la información que queremos contar. Vamos a hablar ahora sobre la estructura de la noticia. Por lo general, la estructura de la noticia tiene como 4 partes que tenemos que hacer énfasis en ellas. El título, la entrada o lead, párrafo de desarrollo, cierre o conclusión, que son las 4 partes que estructuran una noticia. Sin embargo, hay 2 tipos de composición en una noticia, que es la escrita y la audiovisual, que es entendida como VTR. Cuando se va a dar una noticia por medio de valga la redundancia, medio de comunicación, pues audiovisual, siempre se le llama VTR y son 2 composiciones totalmente distintas. Sin embargo, vamos a hablar ahora de la primera, que es la escrita, cuál es la composición de una noticia escrita, que es la que ustedes ven por medio de los periódicos, por medio de las páginas web, de los blogs, etcétera. Entonces la noticia escrita está compuesta por un título. El título tiene que contener toda la información en una sola oración con respecto a lo que ustedes van a hablar. Eso es fundamental, hacer énfasis en el título, porque el título tiene que ser súper llamativo, preciso y conciso para lograr tener la atención del público, para lograr acaparar la atención del lector. Luego viene la entrada o el lead. El lead en español significa guía. Entonces la entrada significa que tenemos que incorporar todos los datos más importantes de la noticia para que la noticia sea súper precisa y súper breve. En este párrafo de lead, por lo general, están las 5 W, que son las 5 preguntas: cómo, cuándo, dónde, por qué y quién. Esas 5 preguntas deben estar contestadas dentro de este párrafo de entrada. Luego viene el párrafo o los párrafos de desarrollo, que es donde se complementa la información con ideas secundarias y se incrementa un poco más de datos para complementar aún más la noticia. Y por último viene el párrafo de cierre, que es cómo se concluye la noticia, cómo se concluye la información, y tiene que ser también súper breve. Ahora vamos a hablar de la composición de la noticia, de la noticia audiovisual. Me encanta. A mí por lo general me gusta más hacer productos audiovisuales que escritos. Sin embargo, les voy a contar cuáles son las composiciones del producto del VTR audiovisual. La noticia tiene que tener un IN, que es el IN del presentador. El IN es súper fundamental porque es el paso que se va a dar
para que la persona logre también tener la atención. Es como el título de la composición escrita, sin embargo, es hablada. En este caso, ustedes la van a hacer por medio de la lengua de señas. El interpresentador es una oración súper concisa en la que abarque todos los temas para poder lograr acaparar la atención del público. Luego viene la introducción. La introducción es como la entrada, es como el lead. Responde lo mismo, las 5 preguntas: cómo, quién, cuándo, dónde y por qué. Lo mismo, tiene que ser muy precisa y muy objetiva es la palabra. Luego de la introducción viene el texto, que es la complementación o el desarrollo de la noticia. Luego viene el full. El full es la entrevista que ustedes le hicieron a alguien, es la fuente confiable que sustenta esa noticia que ustedes están diciendo por medio del video. El full es la entrevista, el full es la fuente que ustedes entrevistaron para lograr tener veracidad en la noticia. Entonces esas son las composiciones de la noticia que vamos a profundizar en estas dos, la escrita y la audiovisual. Bueno, queridos informasores, vamos a hablar ahora de las preguntas básicas, que son las 5 W que les estaba comentando. Como ustedes están viendo en pantalla, es necesario que una noticia responda esas preguntas básicas, esas 5 preguntas básicas, para poder lograr tener mucha más credibilidad en el medio informativo. Esas preguntas básicas formuladas se les denomina 5W o las 5 questions en inglés, por las iniciales, sus siglas en inglés. De esta manera, los lectores, televidentes, radioescuchas, cibernautas, que en este caso van a ser los que nos sigan, pueden asimismo entender, como les comentaba, la veracidad y la credibilidad de su sitio. Esas 5 preguntas son: ¿qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? ¿Qué? La pregunta ¿qué? Es el hecho que en sí mismo ha sucedido, de qué se trata la noticia, qué sucedió, todo eso. ¿Quién? Se refiere a los protagonistas involucrados en la noticia, a los personajes que hacen la noticia. ¿Quién o quiénes son los protagonistas de la noticia? Luego está la tercera pregunta, que es ¿cómo? ¿Cómo sucedió? La descripción de las circunstancias, la manera como se presentaron los hechos, qué pasó, cómo sucedió. Luego viene la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo transcurren los hechos? ¿Cuándo? Se refiere al tiempo, a la acción, cuándo ocurrió, en qué momento sucedió, todas esas cosas. ¿Dónde? Se refiere al espacio, el lugar en el que se desarrolló la noticia, en el que los hechos sucedieron. Y por último, ¿por qué? Si están las causas por las que se originaron los hechos, se describen los antecedentes, etcétera. Ya para terminar este taller, les voy a comentar algunas de las características para que dialoguemos un poquito y sobre todo seamos críticos con esto. Las características principales en la prensa escrita, en la prensa audiovisual, todo eso son las siguientes. Es súper importante tener en cuenta estos mini tips para incorporarlos a la hora de que ustedes creen una noticia. Es importante la veracidad, los hechos tienen que ser reales, tienen que ser verídicos, tienen que tener un respaldo informativo y algo que sustente que lo que ustedes están diciendo es real. La segunda, tiene que ser breve. Los hechos tienen que estar presentados súper breve, las noticias, la información, y sin datos irrelevantes, sino como lo que más le interese al público. Algo que es súper importante es la actualidad. Los hechos y las noticias tienen que ser actuales, tienen que ser recientes, porque si van a comentar un tema viejo, pues eso no va a tener relevancia, va a decir como, no, están presentando noticias antiguas, entonces no tiene importancia el sitio. Es muy importante hacer énfasis en la actualidad, las noticias tienen que ser súper recientes. Claridad, los eventos y las noticias emitidas tienen que ser coherentes y autorizados obviamente por las fuentes que ustedes tuvieron. Tienen que tener en cuenta que no es bueno usar el amarillismo. El amarillismo es un género, pues yo lo denomino como un género, ¿no? En la que usualmente su contenido es muy explícito y muy sangriento, muy sin ética. Entonces
tenemos que también fijarnos mucho en esto porque tenemos que ser éticos con las cosas que hagamos, tenemos que tener muchos valores como persona, obviamente, y como periodistas a la hora de publicar una noticia. No podemos publicar cualquier acontecimiento que se nos venga acá a la cabeza, como por ejemplo un accidente de tránsito con mucha sangre, muchos muertos. No, porque eso no es ético, eso no va con respeto a la víctima, no va con respeto a su familia. Entonces también tiene que ser un tema como un tema social, como un tema humano. El periodista no es el primero que bota la noticia sobre un asesinato, que bota la noticia sobre una violación, no. El periodista es quien informa, pero sobre todo bajo respeto, bajo valores y sobre todo bajo una ética periodística que es súper fundamental a la hora de dar una noticia. Entonces, esas son algunas de las características. Objetividad, ya saben, ser imparciales a la hora de informar. Veracidad, tienen que ser súper confiables las fuentes y sobre todo respaldos y fuentes que verifiquen que lo que ustedes están diciendo es cierto. Tiene que ser un tema actual, tiene que ser un tema breve y ya saben, la ética periodística es súper fundamental. Si quieren que les hable de la ética periodística, coméntenme aquí si quieren que hagamos un taller al respecto para también comentarles cuáles son algunos casos y excepciones que a la hora de informar se tienen que mejor evitar. Entonces, queridos informadores, muchas gracias por estar aquí conectados, por estar viendo los videos, por estar siguiéndonos en las redes sociales. Ya saben que eso es un espacio de inclusión, un proyecto de inclusión y los invitamos a que si tienen algunas personas que ustedes saben que les interesaría mucho ser periodistas ciudadanos, ya saben, compártanle el video, compártanle los perfiles y les vamos a dejar más adelante la actividad para esta semana para que ustedes asimismo me hagan saber si están entendiendo las explicaciones y si tienen alguna duda o retroalimentación. Entonces, queridos informadores, muchas gracias y estén pendientes del próximo taller, que el próximo taller va a ser mucho mejor. Nos vemos en un próximo taller, que estén muy bien, chao.